Bueno, es la primera vez que estoy aquí con ustedes. Buenos días a todos. Realmente no estoy muy familiarizado con la forma en cómo ustedes lo vienen desarrollando. De todas maneras, aceptaré parte de todo el grupo docente las recomendaciones especialistas. Entonces es un poquito, digamos que complejo tratar de traer un tema que se adapte a los niveles de todos, pero hemos intentado hacer lo mejor para ustedes. Antes de empezar, quisiera comentarles, como en todo momento, la epidemiología de la epilepsia y del estatus convulsivo. Básicamente, el estatus convulsivo constituye la segunda causa de urgencia neurológica. Evidentemente, es una causa dependiente de tiempo. No es lo mismo un estado epiléptico que resuelve en menos tiempo a uno que perdura y genera secuelas. La mortalidad que se ha descrito para esta entidad patológica es variable. Algunos estudios han planteado entre el 2 al 39%, siendo la gran mayoría de las veces estimada alrededor de un 16%. En Colombia, específicamente, se estima que hay más de 300.000 personas con epilepsia y en el mundo más de 50 millones, y evidentemente no es la única causa de eventos convulsivos, por lo que esto hace referencia a la importancia de conocer esta patología. Bueno, ¿cuánto dura usualmente una convulsión? Evidentemente, como todo, hay diferencias según la presentación. Para este caso en particular, y la gran mayoría de los estudios documentan que para las convulsiones crónicas generalizadas, usualmente la duración es menor a 3 minutos. Mientras que una crisis focal compleja, la duración usual es de menos de 10 minutos. Esto es importante porque algunas veces los mecanismos de compensación y determinación del estudio de evento convulsivo no se ponen en marcha y esto persiste en el tiempo. Cuando uno habla de estado epiléptico o de estatus epiléptico, que también a veces es un anglicismo que utilizamos con relativa frecuencia, pues tenemos que hacer un análisis de las variaciones que han ocurrido en el tiempo. Empezamos con una versión bastante vaga, una definición bastante vaga que nos comentaba que el estado epiléptico, el estatus convulsivo, era la máxima expresión de la epilepsia, pero ahí no nos orientaba hacia las características de ese estado. Entonces fue evolucionando en el tiempo. Posteriormente, ya por la década de los 70, lo definieron como una convulsión que persiste durante un periodo de tiempo o que se repite con suficiente frecuencia para producir una condición fija o duradera, es decir, ya aparecen las secuelas. Pero tampoco nos mencionaba cuánto era ese tiempo. Para el 81 hicieron ajustes pequeños y simplemente adicionaron que la frecuencia era tal que no se producía una recuperación del estado de conciencia entre un evento y el siguiente. Pero se empezaron a manejar algunos tiempos como alrededor de 60 minutos como quizá un punto de corte. Empezaron los expertos a debatir al respecto y a realizar estudios, algunos observacionales en seres humanos y otros en animales, para empezar a determinar a partir de cuánto tiempo se empezaban a producir esa lesión neuronal irreversible. Y hemos venido haciendo una disminución del tiempo de tal manera que ya para el año 1999 empezaron a decir que si una convulsión dura alrededor de 2 a 3 minutos, ¿no será que más de eso ya lo empezamos a considerar prolongado? De tal manera que lo que nos rige en este momento es el consenso publicado en 2015 de la Liga Internacional contra la Epilepsia, en la que nos hacen una definición operacional. Esa definición la manejan para un tiempo 1 y un tiempo operacional 2. Ese tiempo operacional 1 es cuando la convulsión ya se empieza a tornar prolongada, ya debería haber terminado y no lo hizo. En ese orden de ideas debemos empezar el tratamiento. Y para las convulsiones tónico-crónicas lo plantean a los 5 minutos. Si a los 5 minutos el paciente no ha dejado de convulsionar, debemos empezar el tratamiento, porque deberían ya haberse puesto en marcha todos los mecanismos del cese de la actividad epiléptica neuronal. Si es con algo compromiso del estado de conciencia, hasta 10 minutos. Y si es un estado epiléptico de ausencia, entre 10 y 15 minutos es el tiempo T1. A partir de aquí empezamos el tratamiento. El tiempo operacional
adicional a la dimensión T2 nos dice que a partir de ahí titula como que el tiempo importa, hace referencia a ese seguimiento de los pacientes con que alcanzaron los diferentes tiempos operacionales mencionados por la Liga en el 2015. Y ellos, ¿qué nos muestran? Que realmente los pacientes que terminaron la convulsión a nivel de T1, su mortalidad fue alrededor en el seguimiento solamente un 10%, mientras que los pacientes que tuvieron una convulsión y duraron más allá del tiempo T2, la mortalidad se aumentó hasta un 38%. Si bien esa presentación o terminación en tiempo T1, T2 no tuvo relación con recurrencia, sí tuvo relación con funcionalidad. Y ahí ustedes lo ven en la valoración con la escala de Rankin modificada, como hay peores desenlaces cuando el paciente tiene un estado convulsivo que persiste más allá del T2. Entonces, definitivamente, sí es importante tener en cuenta estas definiciones operacionales que las venimos manejando desde 2015. Entonces, el primer mensaje para llevar a la casa es el tiempo importa. Ustedes están en los servicios de urgencias o de cualquier servicio, porque realmente un evento convulsivo puede presentarse en hospitalización, en urgencia, en la UCI, en cualquier escenario, pues debe llevarse esto como un primer mensaje. Tienen que actuar rápido, vigilar a su paciente, empezar a descartar cuáles son las posibles causas, empezar a dar el manejo de soporte inicial, tomar la glucometría inicial, tomar los exámenes que ustedes consideren pertinentes, incluyendo electrolitos, exámenes toxicológicos, etc. Y poder brindar a esos pacientes un tratamiento de manera oportuna. También desde ese 2015 nos proponen que cuando estemos enfrentados frente a un caso de estado epiléptico, tenemos que realizar una valoración semiológica, una definición, si es posible, etiológica, una correlación electroencefalográfica, y debemos que clasificarlo por el grupo de edad para poder acercarnos lo más posible a determinar cuál es la causa de esa convulsión. Desde el punto de vista semiológico, pues evidentemente tenemos que verificar si se trata de una presencia o ausencia de síntomas motores prominentes y determinar si hay alteración o no del estado de conciencia. A nivel etiológico nos dicen hay que dividirlo si es algo sintomático, es decir, con una causa de base, y esas causas pueden ser estructurales, metabólicas, tóxicas, infecciosas, etc. O si no sabemos cuál es la causa, lo determinaremos como una causa, como una etiología criptogénica. Todavía no conocemos por qué nuestro paciente tiene un evento convulsivo. Y la temporalidad, si es aguda, si es progresiva o si es crónica. Cuando uno clasifica, es tener en cuenta el eje 1, que es el eje de la semiología. Entonces nos dicen podemos tener con compromiso motor prominente, que pueden ser estados convulsivos, pueden ser estados mioclónicos, pueden ser estados focales motores, estados tónicos o hiperkinéticos. Y cuando no hay síntomas motores prominentes, entonces estamos frente a un estado convulsivo que puede ser con coma o sin coma, y este sin coma también puede ser generalizado o focal. Evidentemente la intención no es que ustedes de aquí vayan y con esta tablita ya en su cabeza, sino que cada vez que tengan un estatus convulsivo, un evento convulsivo, se sienten a realizar de manera juiciosa estos 4 ejes para que ustedes se acerquen lo más posible al diagnóstico de su paciente y al manejo del mismo. Y por supuesto les comentaba, algunos pueden ser de causa sintomática o conocida, que en estos casos podemos dividir según la temporalidad, agudos, como los causados por un evento traumático, por una encefalitis, por un evento por intoxicación, por un evento cerebrovascular agudo. Pueden ser remotos o básicamente secuelares de un evento traumático, de un evento cerebrovascular, etc. O puede ser progresivo, por ejemplo, en un tumor cerebral que viene con síntomas progresivos, y a partir de ahí, según vaya aumentando el tamaño del tumor, pues van a seguir apareciendo los síntomas, incluyendo los eventos convulsivos. Es posible que podamos predecir mortalidad en los pacientes que presentan un estado convulsivo, estado epiléptico. Esta es una herramienta, es un score de severidad para el estado epiléptico. Es un estudio prospectivo observacional realizado en 3 instituciones en Suiza y en Norteamérica, en la que se incluyeron más de 150 y pico de pacientes, 154 pacientes, y tuvieron como definición la crisis continua
o crisis repetidas sin recuperación del estado de conciencia que perduraron por más de 30 minutos. Ellos evaluaron varias situaciones, incluyendo el nivel de conciencia, el tipo de convulsión, la edad del paciente, la historia previa de epilepsia, y dieron un puntaje entre 0 y 6. ¿Qué encontraron para ese estudio? Que los puntajes entre 0 y 2 tenían un desenlace favorable, con una mortalidad solamente del 3%, mientras que los que tenían score entre 3 y 6 tenían un desenlace desfavorable, con mortalidades de hasta un 39%. Entonces, a partir de aquí se hicieron varios estudios de validación. Este es solamente uno, ¿cierto? De manera resumida les comento, fue un estudio retrospectivo de los hospitales de Dinamarca. Entre 2008 y 2014 se realizaron 125 pacientes y encontraron que tiene una muy buena área bajo la curva para predecir mortalidad. La diferencia es que aunque otros sí han mostrado el punto de corte como 3, pero para el punto de corte fue 4 o más, se asoció con una mortalidad estimada del 39%. Es decir, que si nosotros tenemos un estado conclusivo y aplicamos esta herramienta, pues podemos tratar de predecir si nuestro paciente tiene mayor riesgo de mortalidad. De manera gráfica, entonces miramos la división operacional que comentábamos al inicio, el tiempo T1 y el tiempo T2, siendo el tiempo T1 al tiempo T2 el momento de ofrecer la terapia de primera y segunda línea, ¿sí? Y les recuerdo que para el estado tónico crónico, que es el estado pues, más dramático, tenemos entre los 5 y los 30 minutos para haber controlado la convulsión antes que empiecen las secuelas, mientras que para los focales entre los 10 y los 60 minutos. Antes de empezar a comentar qué vamos a hacer con estos pacientes, quisiera recordarles dos cositas de los receptores GABA. Primero, el receptor GABA es un canal iónico selectivo para el cloruro, ¿sí? Y cuando se activa, lo que hace es permitir el ingreso del cloro y eso hiperpolariza la membrana, lo que hace que sea más difícil de excitar esa célula neuronal. Y por eso las benzodiazepinas, como ustedes ven acá, los barbitúricos, el propofol, actúan al menos en gran medida a través de estos receptores. Las benzodiazepinas son moduladores alostéricos positivos que permiten que haya más hiperpolarización de esas membranas, limitando de esa manera la posibilidad de convulsiones. Son los medicamentos de primera línea y simplemente un recorderis de las diferencias en la farmacología de ellos. Recordar, el lorazepam es menos lipofílico que el diazepam, por lo tanto su acción es más sostenida, mientras que el diazepam es muy lipofílico y su redistribución es rápida en la grasa, por lo tanto su efecto inicial puede ser un poco más corto. El midazolam tiene algunas características desde el punto de vista también de la farmacología, y es que es ideal para infusión continua porque su tiempo de vida media es muy corto, por lo que permite una rápida titulación. Entonces, revisando y actualizando un poco, en 2014 se publicó este metaanálisis, esta revisión en Cochrane, y en ella trataron de comparar cómo se comportaban, según los estudios publicados hasta la fecha, el desempeño de cada una de las benzodiazepinas, y compararon, por ejemplo, el lorazepam versus el diazepam. Para esta fecha, para el 2014, ellos encontraron que el lorazepam se comportaba mejor que el diazepam en la terminación de las convulsiones, y por eso este es un medicamento que está muy popularizado en gran parte de los países. A veces nosotros no contamos en la gran mayoría de instituciones con él, pero digamos que para estos estudios el lorazepam era el medicamento de elección para empezar ante un evento convulsivo. Sin embargo, no encontraron diferencias. Ustedes saben que dentro de los efectos adversos de las benzodiazepinas está la sedación y la depresión respiratoria. Ellos no encontraron mayores diferencias entre el uso del diazepam y del lorazepam para requerir soporte ventilatorio. En relación a los efectos adversos, tampoco encontraron diferencias entre utilizar lorazepam versus diazepam intravenoso. Entonces, digamos que hasta el momento para ese metaanálisis le daban mejores resultados, pero no había diferencias en otros efectos indeseados.
Respecto a la necesidad de requerir posteriormente anestesia o de requerir una segunda línea de tratamiento, pues si bien encontramos en la primera vía mayor posibilidad de terminar la convulsión con el lorazepam, pues evidentemente también hay a favor del lorazepam para este metaanálisis que si la terminamos no tenemos que utilizar un segundo medicamento antiepiléptico y de igual manera pues tenemos menos posibilidad de requerir anestesia general. Respecto a la vía de administración, realmente pues en ese material solamente nos hablan de midazolam versus diazepam. El midazolam administrado por vía intramuscular y el diazepam por vía intravenosa, y dicen que lo hay diferencias para controlar la convulsión. Sin embargo, llama la atención que pues, la cantidad de la muestra es demasiado pequeña y pues probablemente no sea la mejor evidencia para sugerirlo, pero sí es una opción cuando nosotros tenemos la posibilidad de tener un acceso vascular. Nos ocurre mucho en los servicios de urgencia, el paciente llega, está convulsionando y canalizar, tener un acceso vascular a un paciente que está con movimientos tónicos, crónicos, pues no es la tarea más fácil. Entonces, si no tenemos esa posibilidad, es muy difícil. No perdamos tiempo, porque ya dijimos el primer mensaje, perder tiempo es perder cerebro, es el primer mensaje. Entonces tenemos que utilizar otras vías, y realmente aunque existen otras posibilidades como lo vamos a ver más adelante, yo recomendaría que nos vayamos si no tenemos una vía intravenosa por la vía intramuscular. Después de eso se empezaron a determinar que realmente el lorazepam sí es mejor que el diazepam, y en el 2016 se hizo esa otra revisión sistemática para tratar de determinar si era mejor el lorazepam sobre el diazepam. Y ellos concluyen que no se logró mostrar de manera la eficacia del lorazepam versus el diazepam. ¿Qué llama la atención de este estudio? Que incluyeron este último estudio del 2014, es un estudio grande que le da bastante peso al 47% para este metaanálisis, pero este estudio en particular fue realizado en población pediátrica. Entonces, es el estudio más importante que incluye el metaanálisis, y en ese estudio que fue en población pediátrica realmente no encontraron diferencia entre utilizar lorazepam o utilizar diazepam. Entonces, después de eso, podemos utilizar cualquiera de las dos según la disponibilidad que tengan. Nosotros en Colombia tenemos disponibilidad más del diazepam y del midazolam, por lo tanto podríamos utilizarlo si no disponemos del lorazepam. Les comentaba de la vía de administración. Si uno tiene una vía intravenosa, el paciente convulsionó estando hospitalizado, ya tenía un acceso y volvió a convulsionar, o estaba en la unidad de cuidados intensivos, ya tiene un acceso vascular periférico o central, pues entonces esa sería la mejor vía. También nos sugieren la posibilidad, sobre todo en la revisión que salió finalizando el año pasado, que también podemos utilizar de manera eficaz la vía intraósea. Y si no las tenemos disponibles, pasemos a la vía intramuscular. Y si ninguna de ellas es posible, nos dicen podemos utilizar también la vía oral o la vía rectal. Realmente, no sé los docentes que están aquí, pero por lo menos no en adultos, casi siempre uno, si no tiene posibilidad de una vía intravenosa, utiliza una vía intramuscular. Pero muy poco probable que un paciente con un estado en el que usualmente se muerde la lengua, que apretan los dientes, uno esté buscando la posibilidad de administrar un medicamento por vía oral, que incluso pienso yo se puede broncoaspirar y demás. Realmente yo sugeriría o vía intravenosa o vía intramuscular. No es tan difícil administrar una vía intramuscular en un paciente que está convulsionando, pero sí considero que una vía intrarrectal en un paciente convulsionando probablemente sea primero menos efectiva y segundo más complicada. Ya desde el 2016 nos hicieron un esquema de tratamiento basado justamente en eso, en las primeras líneas de manejo. Las benzodiazepinas, que tenemos diazepam, lorazepam, incluso el clonazepam intravenoso, y el fenobarbital. La mayoría de las veces vamos a manejar a los pacientes con las benzodiazepinas, que son la primera línea. El fenobarbital, si bien es muy buen medicamento antiepiléptico, tiene muchos más efectos adversos, por lo tanto no lo utilizamos, por lo menos no de manera frecuente. Y si no tenemos la vía intravenosa, entonces nos recomiendan el midazolam vía intramuscular o el diazepam o midazolam por las otras vías ya mencionadas.
Bueno, ¿qué dosis vamos a utilizar de diazepam para todos los que están aquí, que todavía son estudiantes? 0.2 miligramos por kilo, o para los adultos entre 5 y 10 miligramos intravenosos, ¿sí? Máxima rata de infusión 5 miligramos por minuto, y podemos repetir esa dosis de tal manera que si a los 5 minutos no vemos mejoría, podemos repetir la dosis, vigilando evidentemente que no vaya a haber una depresión respiratoria y se le hay pues darle la asistencia que su paciente requiere. ¿Hasta cuánta dosis acumulada máxima? Hasta 20 miligramos para el diazepam. Listo, ya administramos la primera línea de tratamiento, repetimos la dosis si fue necesaria y nuestro paciente sigue convulsionando. Entonces, estamos en ese tiempo en el que tenemos que controlar la convulsión para que el paciente no vaya a presentar un deterioro neurológico, una secuela a largo plazo. Entonces, tenemos que instalar una segunda línea de tratamiento, que es la que estamos viendo aquí. Recuerden, estos son los entre el 10 al 30 minutos, tenemos que estar poniendo el segundo medicamento. Y nos propone la posibilidad de utilizar fenitoína o fosfenitoína, valproato, levetiracetam y lacosamida. Si bien en la primera publicación nos ponían esos máximos de dosis, ya se ha probado la seguridad y la efectividad del valproato a dosis incluso más altas, hasta 40 miligramos por kilo, con una dosis máxima de carga de hasta 3 gramos. Y para el levetiracetam, una dosis máxima de hasta 60 miligramos por kilo, con una dosis máxima de impregnación de 4.500, aunque algunas publicaciones sugieren tener en cuenta probablemente entre 3.500 y 4.500 miligramos para dosis de carga. De ahí entonces decimos, bueno, tenemos todas las opciones, ¿cuáles escogemos? En el 2020, la Liga Internacional contra la Epilepsia hace una disertación muy bonita, específicamente sobre la segunda línea de terapia en estado convulsivo. Y ellos nos dicen, venga, en el 2019 se publicó un metaanálisis, que solamente va a mencionar aquí esta gráfica, en la que nos comentaba que el fenobarbital era mucho más efectivo que el valproato, y que este a su vez era más efectivo que la lacosamida, y que el levetiracetam, y que por último estaba la fenitoína en efectividad para el control del estado refractario. Entonces de ahí podríamos decir, bueno, entonces utilicemos en ese mismo orden, ¿cierto? Hasta ahí tenemos estudios mucho más pequeños y con una validez, digamos que un poquito cuestionable. En el 2019 se publicó un estudio ya mucho más robusto, con una validez mucho mejor, que es este publicado en el New England, en el que comparan 3 tipos de anticonvulsivantes para el estado epiléptico. Y ellos lo diseñan de la siguiente manera: es un estudio multicéntrico, aleatorizado, es doble ciego. Entonces creo que ya empieza a ser un estudio mucho más fuerte de comparación entre estos medicamentos. Y ellos se plantean como objetivo comparar la eficacia y la seguridad de esos 3 medicamentos: levetiracetam, fosfenitoína y valproato. Entonces fue realizado en Estados Unidos, en 57 salas de urgencias. Fueron 400 eventos, son 384 pacientes, solo que algunos después reingresaron y los volvieron nuevamente a incluir. Y la intervención era administrar en 10 minutos la dosis máxima de levetiracetam, de la fosfenitoína y del valproato. La población, las características poblacionales realmente son bastante equiparables, por lo tanto comparables entre cada uno de los brazos, y esto nos lleva a los siguientes resultados. Ellos encuentran que la eficacia del levetiracetam para terminar la convulsión es del 47%, de la fosfenitoína es del 45% y del valproato es del 46%. Y ellos dicen ningún fármaco fue significativamente superior al otro. Se terminó de manera prematura el estudio, porque evidentemente cuando empezaron a hacer los análisis preliminares dijeron no van a cambiar los resultados, dejémoslos hasta aquí, y estos son los resultados. Respecto a la seguridad, no encontraron diferencias significativamente estadísticas entre administrar uno y otro. ¿Qué evaluaron? Si había mayor datos de hipotensión, de necesidad de intubación, recurrencia de convulsiones, de anafilaxia. Y aunque les remarco ahí que murieron más pacientes, 7 pacientes en el grupo de levetiracetam, realmente para el estudio no se consideró significativamente estadística de esta diferencia. En el grupo de la fosfenitoína murieron 3 y en el grupo del valproato murieron
efectividad fue muy alta, de un 92%, aunque la cantidad de pacientes manejados fue pequeña. Este caballero es Eduardo Alcalá, es un epileptólogo, profesor de neurología y pues que tiene evidentemente una trayectoria bastante grande en la opinión y el manejo en los consensos de la epilepsia, y nos hace una disertación y nos da una opinión que probablemente no sea muy popular, sobre todo para la industria farmacéutica. Y nos dice, venga, todos los estudios son cuidadosamente realizados y tenemos que sorprendentemente las convulsiones se detienen aproximadamente en la mitad de las veces, tanto para el levetiracetam, para el valproato, etc. Dice, y quizá ya no deberíamos considerar que estos tratamientos sean igual de eficaces, sino igual de ineficaces, porque es como lanzar una moneda al aire. A la mitad de los pacientes les va a ir bien y a la mitad de los pacientes no les va a ir tan bien. Y realmente dice una frase que es bastante cierta y preocupante, y es, realmente no sabremos nunca si esas convulsiones se habrían cesado o se habrían detenido de manera espontánea sin administrar ningún medicamento. ¿Por qué no lo sabremos nunca? Porque realmente en este momento sería completamente inadecuado desde el punto de vista ético tener a un paciente convulsionando y decir, a este sí le voy a poner un medicamento y a este lo voy a dejar sin tratamiento. Éticamente no sería algo pues adecuado, sería muy cuestionable, y por eso dicen nunca sabremos si esos pacientes realmente iban a responder solitos o si realmente fue el medicamento lo que les hizo que en la mitad de los casos terminara la convulsión. Entonces volvemos nuevamente a la diapositiva previa. Tenemos estas opciones y hasta lo que hemos visto hasta el momento, pues podríamos utilizar cualquiera de ellos, porque casi todos se ubican en un rango entre un 47 y un 50 y tanto %. Entonces podríamos utilizar fosfofenicoína, valproato, levetiracetam y lacosamida. En Estados Unidos, después del estudio que les mostré, después del metanálisis 2019 y después de unos estudios que se publicaron en pediatría, que esos pues no son mi campo y por eso no los traigo, muestran que que son, digamos que equivalentes, pero la fenitoína tiene muchos más efectos indeseables, efectos adversos, y en Estados Unidos varias de las sociedades médicas han hecho sus cartas, sus manifestaciones para quitar la fenitoína de la segunda línea de manejo. Sin embargo, por disponibilidad en muchos países, pues creo que eso por el momento no va a ser posible, y tenemos hasta la luz del día de hoy la posibilidad de utilizar cualquiera. Bueno, y si nosotros administramos ya la benzodiazepina primera dosis, la segunda dosis no mejoró, le administramos la segunda línea de tratamiento y nuestro paciente sigue convulsionando, estamos frente a un estado refractario. Y para eso también teníamos previamente un esquema establecido que nos dice que si eso ocurre tenemos que llevar a nuestro paciente a una sedación, a una anestesia, y para eso tenemos la posibilidad de utilizar el propofol, el midazolam, el tiopental o el pentobarbital. Cualquiera de ellos podríamos utilizarlo. Sin embargo, de manera práctica, la gran mayoría de las veces, y como les comentaba al inicio, el midazolam tiene unas virtudes, y es que lo podemos titular fácil, es bien tolerado, tiene menos compromiso o impacto a nivel cardiovascular, y por eso la gran mayoría de las veces uno empieza por el midazolam, o la mayoría de las veces se empieza por allí. Pero hay estudios que equiparan la respuesta, y realmente el propofol también es un medicamento de muy buena opción. También tiene un tiempo de vida media corto, por lo que nos permite retirar o disminuir la dosis y valorar la respuesta. También es un medicamento que nos sirve para ello. Pero las infusiones continuas y las dosis altas de este medicamento tienen un riesgo potencial, y es el inducir a nuestro paciente en una acidosis metabólica, en una hipercalemia, en una hipertrigliceridemia, un compromiso de la función hepática, etcétera, y todo eso se llaman síndrome de infusión por propofol. Entonces esto es algo a tener en cuenta. Si mi paciente es un paciente que va a estar, o que ya lo tengo por un tiempo largo, es mejor tener en cuenta esto y estarle haciendo análisis frecuentes. El tiopental y el pentobarbital tienen una
un alto poder para suprimir la convulsión. El problema es que estos tienen más efectos indeseados. El pentobarbital, por ejemplo, tiene mayor riesgo a nivel medular, mayor riesgo de infección, mayor impacto cardiovascular, y ambos tienen un tiempo de acción mucho más largo, de tal manera que cuando yo decido quitar esa infusión, mi paciente lo más probable es que se despierte al día siguiente o dentro de 2 días, porque se queda mucho tiempo circulando y eso hace que sea más difícil el manejo de estos pacientes. Recuerden que a mayor tiempo de ventilación, a mayor tiempo de sedación, pues mayor riesgo de infecciones, de neumonías, etc. Entonces, el objetivo para utilizar estos medicamentos debería ser monitoreado por electroencefalografía. Debemos buscar la supresión de las convulsiones y un patrón de supresión de ráfagas. Conclusión: los pacientes que debemos o que tenemos que llevar a un estado de refractariedad, de manera ideal deberían tener todos puestos un monitoreo electroencefalográfico, que desafortunadamente en nuestro medio no lo tenemos disponible en las unidades de cuidado intensivo, por lo menos no en todas. No sé si aquí en la ciudad ya tengamos disponible en San José, el Susana todavía no lo tiene, San Rafael todavía no lo tiene, y hasta donde yo conocí del San José tampoco lo teníamos disponible. Entonces realmente es una pena porque muchas veces tenemos que guiarnos es por un tiempo objetivo, que en la mayoría de los casos es mantener la sedación o la anestesia por 24 o 48 horas y luego suspenderla y mirar si mi paciente vuelve a presentar una actividad epiléptica. En esta actualización publicada finalizando el año pasado en el Lancet nos dicen las mismas opciones para la tercera línea, el tiopental, el propofol, el pentobarbital, el midazolam, y nos adicionan la ketamina como posibilidad, y ahorita vamos a ver el por qué la ketamina debe ser tenida en cuenta. Si nosotros llevamos un paciente a sedación continua por 24 o 48 horas y nuestro paciente todavía con monitoreo electroencefalográfico persiste con actividad epiléptica, o le quitamos la anestesia o la infusión de sedantes que la tenemos y mi paciente recurre, entonces estaremos frente a un estado superrefractario. ¿Qué características tiene el estado superrefractario? Aparte de la definición, la persistencia y la recurrencia después de 24 horas de anestesia, es que implica resistencia a 3 líneas de tratamiento: a las benzodiazepinas, a la segunda línea y a la anestesia. Entonces, eso nos deja a nosotros en un paciente con una alta posibilidad de complicaciones, incluyendo una alta mortalidad y alto riesgo de secuelas. ¿Por qué ocurre esta situación? La primera explicación es porque puede ser derivado de la expresión de las benzodiazepinas o simplemente por las mismas convulsiones. Hay una expresión reducida de los receptores GABA, que dijimos que eran el principal target de los medicamentos que utilizamos para el manejo antipiléptico. Y eso nos condiciona una falta de respuesta a las benzodiazepinas. En estudios animales han mostrado que se internalizan estos receptores. Entonces, conclusión, va a haber una respuesta inadecuada a las benzodiazepinas. 2. Hay un aumento en la expresión superficial de los receptores NMDA. Esto es, digamos, que la oportunidad para utilizar los medicamentos que actúan como antagonistas de estos receptores, que son, ahí les pongo entre paréntesis, la ketamina, y por eso podría ser un fármaco de rescate en esos pacientes que no han respondido de manera adecuada. También hay una internalización de los cotransportadores de cloropotasio, y esto nos lleva a una respuesta paradójica. En estudios animales se ha mostrado que cuando se administran benzodiazepinas en estos escenarios, ya no se hiperpolariza la neurona, sino que al contrario, se predispone a la despolarización. Entonces tendríamos una respuesta paradójica al tratamiento que nosotros estamos administrando. Y una alteración de la configuración de las unidades de los receptores AMPA, que esto nos da también una posibilidad, nos abre la oportunidad de utilizar otros grupos de medicamentos que actúen a través de estos receptores, como el perampanel. Este medicamento ha sido ya utilizado en casos refractarios. Hay algunos reportes de casos, alguna serie de casos. Las más grandes que encontramos, hay una de 22 pacientes en las que se administró el medicamento y 8 de ellos revirtieron su estado superrefractario. Entonces, tampoco es que sea la cosa demasiado efectiva, pero digamos que se van adicionando medicamentos posibles para utilizar. Aquí hay un resumen pequeñito que vamos a ampliar para que ustedes puedan verlo. Entonces nos dicen, venga, si tenemos un paciente en estado epiléptico
recuerden, después de 24 horas persiste o recurre ese estado convulsivo, el paciente ya tiene que estar en la UCI, ya tiene que estar con asistencia ventilatoria, tiene que estar con monitoría cardiovascular, de manera ideal con una monitoría continua, electroencefalográfica, debe estar ya con anticonvulsivantes anestésicos, los convencionales como el midazolam, el propofol, el pentobarbital, o alternativos como la ketamina. En casos en los que persiste podemos utilizar también anestésicos inhalados, que también se han reportado casos de reversión de los episodios epilépticos con el isoflurano, etc. Y tenemos que tener también el manejo con anticonvulsivantes convencionales como la fenitoína, la fentobarbital, el pentobarbital. Es decir, no es que yo le ponga una escala superior y quite el anterior, sino que yo le voy sumando a esa escala de tratamiento. El valproato, el levetiracetam, etc. O también medicamentos anticonvulsivantes alternativos, que son los nuevos, como el que les comentaba, el verapamil, el rivaroxaban, que también tiene poca evidencia, pero también está realizándose estudios para poder ponerlo pues, en consideración. Y después de 24 a 48 horas de instauradas este manejo, tenemos que retirar la anestesia, la infusión continua y mirar, si no recurre, perfecto, situamos al paciente y se da de alta de la UCI. Pero si recurre, entonces tenemos que considerar otras opciones. Dentro de esas opciones nos dicen la hipotermia. Realmente la hipotermia no ha logrado mostrar efectividad en el control de los estados suprarrefractarios, pero también ha sido descrita y nos ponen a consideración. La inmunoterapia, cuando consideramos que el paciente está convulsionando por un estado inmune de base, si lo sospechamos o lo confirmamos, podemos utilizarla, y para eso tenemos el pulso de esteroides, tenemos la posibilidad de utilizar ciclofosfamida, rituximab, incluso plasmaféresis, para tratar de quitar esa carga inmune que nos está condicionando la convulsión. Todo esto son terapias sin mucho nivel de evidencia y que son básicamente medidas ya desesperadas porque nuestro paciente sigue convulsionando pese a mantenerlo en un estado de anestesia por más de 24 o 48 horas. Y nos sugieren otras posibilidades como la dieta cetogénica. Si bien la dieta cetogénica se ha utilizado más en escenarios de pediatría, en los adultos también hay algunos reportes de casos, algunas series de casos en las que se ha hecho una inducción, y para ello, ¿cómo lo han hecho? 12 horas de ayuno sin glucosados, y después de eso hay nutriciones enterales que vienen con fórmulas con mayor carga de aporte lipídico sobre la proteína y sobre los carbohidratos, que nos van a inducir esa producción de cuerpos cetónicos. Y nos han propuesto una meta entre 2 y 4, ¿cierto?, de beta-hidroxibutirato, pero realmente pues no hay una suficiente evidencia para apoyarlo a todos los pacientes, y por eso se reserva para esos casos en los que definitivamente no tenemos ya como más que hacerles, podemos considerarlo. ¿Por qué se plantea esta dieta? Porque realmente estos cetoácidos pues, han mostrado ser neuroprotectores, son una fuente adicional de energía para nuestro cerebro, y aparentemente pueden llegar a modular, al menos en parte, ese umbral convulsivo. La infusión de magnesio, principalmente considerada en pacientes precámpticas, pero igual también la podemos utilizar como medicamento neuroprotector, y ya también en desuso el drenaje de líquidos cefalorraquídeos. Importante recordar que cuando vayamos a retirar los medicamentos anestésicos de infusión continua, debe ya tener el medicamento de base para tratar de limitar el riesgo de reaparición. Pues por parte mía quisiera darles los últimos mensajes para llevar a casa. Recordarles el primero: el tiempo es cerebro, y por lo tanto tenemos que tener a este paciente fuera de convulsión lo más oportunamente posible. Hay que buscar siempre las causas reversibles. Cuando el paciente llega convulsionando, hay que buscar que no tenga una hipoglicemia, que no esté bajo efectos de alguna intoxicación, que no tenga una infección del sistema nervioso central o una infección a cualquier nivel que haya sido el desencadenante de la convulsión, que no tenga un trauma que requiera una intervención neuroquirúrgica. Recomendar hacerles esta clasificación operacional de tiempo T1 y T2 para guiar la intervención,
Hay varios estudios que nos demuestran que cuando nuestro personal está capacitado, cuando se hace una intervención de capacitación, sobre todo en los servicios de urgencia, se ha logrado disminuir el tiempo de atención y de administración de medicamentos. De tal manera que antes de la intervención se llegaban a pasar hasta 58 minutos en empezar la primera línea y la segunda línea, mientras que después de ser juiciosos, educar e instaurar un protocolo en las instituciones de manera juiciosa, ese tiempo bajó de 58 a 22 minutos. Entonces, ustedes como parte del equipo de trabajo, de los docentes, como parte de liderazgo en los sitios de atención, recordemos esta partecita. Si nosotros educamos a nuestro personal y les enfatizamos en la importancia de atender esto como se está planteando hacer en las últimas conferencias, en los últimos congresos, de volver la convulsión en un código para que las personas lo atiendan de manera oportuna, pues realmente podemos impactar al menos de manera un poco más oportuna. Si la crisis persiste más después de administrar 2 fármacos, ya estamos frente a un estado epiléptico refractario y lo ideal sería que a todos nuestros pacientes podamos realizar una monitoría electroencefalográfica y por supuesto, si esto ocurre, debemos estar de la mano de los expertos, que son los neurólogos que nos ayuden a guiar esta terapia en los pacientes más difíciles. Completo yo por aquí, según mis tiempos, los 42 minutos de charla que me habían sugerido que diera. Estamos abiertos a la discusión.